Lo dejo con ustedes a la doctora Cris. Bueno, yo quiero saludarlos, buenas tardes a todos y agradecer de modo especial al doctor Mores por la invitación y a su vez felicitarnos por la persistencia y podemos decir también el éxito en la organización de este evento, porque realmente es admirable que se mantenga durante tanto tiempo, desde una continuidad digna de destacar. Y creo que, bueno, en realidad todos los colegas chilenos colaboran, pero hay que destacar especialmente en los que pone el profesor Monopore, ¿no?, a la cabeza de todo un equipo. Y por lo demás, lo único que quiero aclarar antes de comenzar es que para los que están entrando otra vez y si no para los alumnos nuevos, les quiero agradecer de modo especial la presencia y decirles que en realidad mi ponencia está casi, diría, especialmente preparada para ellos. Y así como la primera vez traje un trabajo que se llamaba Estudios Romanos y Modernidad, la vez pasada hablé de la religión y el control social en el mundo romano, que hice referencia precisamente a problemas concretos estudiados precisamente sobre la religión como práctica social en la Europa moderna. Del mismo modo ahora voy a tratar así un problema clave de ciencias humanas como el discurso político llevado a la historia antigua. ¿Por qué? Porque creo que un poco es mi posición, ¿no?, esta cuestión de insertar la historia antigua en las ciencias sociales en un marco global y que es especialmente importante, ¿no es cierto?, mostrar cómo la historia antigua también es un espacio para tematizar problemas y, digamos, vaya la redundancia, temas importantes que exceden un periodo determinado de estudios. Es decir, así entonces, como en otras oportunidades, tomé aportes de la sociología, de la antropología, etc. Voy a tomar ahora de un modo especial la cuestión del análisis del discurso y del discurso político. Comienzo entonces. El tema de mi trabajo se llama Los lenguajes de la práctica política de Julio César, escritos, moneda y obra pública. La crisis de las instituciones de la República Romana, que dominó todo el siglo I a.C. y desembocó en la guerra civil, la dictadura de Julio César y el consiguiente cambio institucional que marcó el inicio del Principado, ha preocupado desde siempre a historiadores y teóricos de la política. Mientras se transforma la ciudad de Roma, que de ser el centro de un paisaje pequeño, se convierte en la ciudad principal de la península itálica y progresivamente en la capital gobernante de un imperio mundial, se transforma también la estructura política interna de la misma ciudad, una Roma republicana que tiene que responder a las desafiantes alteraciones que ha provocado la expansión y la conquista. El sistema republicano que los romanos instauraron en el 509 comenzó a fisurarse en la época de la expansión, lo que se hizo como evidente de un modo radical en el siglo II a.C. En esta época, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Púnica, se agudizan las contradicciones de la estructura social romana y además las cada vez más evidentes debilidades del sistema republicano preparan el escenario de conflictos y luchas políticas que dominarán el siglo siguiente y terminarán con la caída de la República. Ya que esta caída de la República, si bien es consecuencia de la paradoja histórica que fue Roma como república conquistadora, ha quedado paradigmáticamente asociada a la figura de Julio César, que vence a Pompeyo en la guerra civil y se erige en dictador de Roma. Pero esta lucha, que se acelera en la década de los 50, excede el ámbito del enfrentamiento armado y los temas populares y nos enfrenta al tema del discurso político, pues los diferentes testimonios que nos han llegado nos abren la mirada a un espacio de la lucha por el poder que no acontece en el campo de batalla. Pues, dicho con palabras de Pierre Bourdieu, la lucha política es también una lucha por la nominación legítima, donde diferentes trabajos de representación pugnan por imponerse a todos. Desde esta perspectiva
quien no solo vence a Pompeyo en el campo de batalla, sino que lo vence en la lucha simbólica mediante la construcción de simulacros y diferentes trabajos de representación que dan sentido y legitiman su acción política. Nos enfrentamos entonces al tema del discurso político de Julio César, entendiendo en un sentido amplio que no se limita al mensaje verbal, sino que incorpora el lenguaje icónico y la obra pública con su correspondiente mensaje simbólico. La vinculación entre discurso político en sentido estricto, acuñación de moneda y obra pública es importante a la hora de pensar en la recepción, pues de este modo se cubre el amplio espectro de la población iletrada que accede a un campo de representaciones diferentes al de la escritura, pero no menos expresivo y persuasivo. Sin intentar hacer una comparación anacrónica, hay elementos en el análisis del discurso cesariano que pueden capitalizarse para la reflexión actual, pues a la hora de analizar las ideologías legitimadoras del acceso al poder por las armas, los consiguientes cambios institucionales y la legitimación de las guerras, es imprescindible rescatar el peso de la cultura romana sobre el pensamiento del siglo. Es aquí donde para nosotros cobra un sentido especial la historia antigua y especialmente la historia de Roma y sus discursos, pues en ella se hallan las raíces de estas estrategias que serán la médula del discurso y la práctica política occidental. La obra escrita de Julio César. Lamentablemente se ha conservado poco de los numerosos escritos que la tradición ha asignado a Julio César. Se han perdido poemas, discursos, cartas, una polémica contra Catón, un escrito gramatical sobre la analogía, y solo se han conservado los 7 libros sobre su campaña a la Galia, del 59-52 a.C., y 3 libros sobre la guerra civil que relatan los enfrentamientos por Pompeyo, 49. Pero lo primero que se comprueba al enfrentarse a la figura de Julio César es que su significado no se inscribe en el ámbito de las letras ni en el de la historiografía, pues todos los datos que tenemos sobre sus actividades y trayectoria nos llevan a la conclusión de que el objetivo que perseguía no era hacer literatura ni escribir historia, sino hacer política. De modo que la escritura de su Presgestalt constituye un momento más de una praxis político-militar que tiene por objetivo la modificación activa de la constelación política de su tiempo. Comencemos con el deber básico. Los comentarios de César sobre la guerra de las Galias no narran grandes aventuras ni constituyen novelas de héroes o matanzas sangrientas. En esta obra, la guerra es presentada como un trabajo racional, ciencia, cálculo. Él fomenta de un modo sencillo, claro y tendencioso un proceso político-militar, la romanización de toda la guerra. Sus planes, medidas, sus acciones y sus comentarios sobre ellos están impregnados de racionalidad y disciplina militar y lingüística. Toda la Galia, término con el que comienza la obra, es enseguida dividida en 3 partes habitadas por diferentes pueblos. La política romana sabrá jugar con estas diferencias, divide et impera. La relación de César con el lugar donde ha pasado 8 años de su vida aparece en la primera frase como la del hacedor con su objeto. La Galia es el objeto analítico, racional, militar. Su presentación resume una expresión geográfica y un programa político. Desde la primera frase estamos frente a los hechos desnudos y nos sumergimos en el dinamismo del general y sus legiones. Tratando de poner en orden las provincias romanas y por el honor del pueblo romano, comienza un conflicto con los helveses, un pequeño conflicto al sur de la Galia. Una guerra que hay que legitimar. A este conflicto fronterizo al sur de la Galia se le suman otro y otro y otro más, formando una cadena ininterrumpida de guerras y acciones diplomáticas que termina
que los esclavos liderados por Espartaco, entre el 73 y el 71, pudieron resistir tanto tiempo en su levantamiento porque tenían a su favor la pericia y disciplina que habían aprendido de los romanos. Y destaca además la capacidad de los bárbaros para imitar y practicar las invenciones de otros. Resulta interesante observar, frente a los numerosos trabajos de crítica histórica y filológica, que la coherencia textual de los comentarios de César e incluso entre los dos comentarios, el Velum Calicum y el Velum Divine, a pesar de las diferencias entre ambos, no se encuentra en el relato de las guerras o campañas militares, sino en la representación del otro. Es más, las guerras tienen importancia en función de esta representación que puede tomarse como un hilo conductor para la lectura comprensiva. Pero esta representación del otro tiene por finalidad hablar de la identidad romana encarnada en César y sus legionarios. La representación imaginaria del bárbaro se hace a partir de lo que no son los romanos. La representación del enemigo en la guerra civil se hace a partir de lo que no es César y sus seguidores. De este modo, en el periodo de crisis republicana, donde se presenta la pugna por la toma del poder, observable en los diferentes trabajos de representación, César reelabora un modo de ser que, por un lado, rescata lo más genuino de la tradición y, frente a sus adversarios republicanos, se presenta como conservador de los verdaderos valores romanos que hicieron grande a la República. Pero, por otro lado, ante las circunstancias, tiende a imponer significados que lo presenten como principio de unidad necesario para consolidar el Estado y sacarlo de la crisis contemporánea. En el marco de la política romana, del lugar de César en esa lucha por el poder, es comprensible la escritura y la publicación de sus comentarios. Es así como podemos leer el deber gálico como un discurso político en un momento de crisis institucional, un discurso que prepara y legitima su retorno a Roma, accediendo al poder por las armas. Pues César no solo escribe sobre la Galia, del mismo modo informa él sobre su próxima guerra, la guerra civil, emprendiendo en esta obra, directa e indirectamente, una legitimación de la toma del poder por las armas y ese Estado. Sin ningún tipo de exordio, el comienzo abrupto del Deberum Civile plantea su lectura en inmediata articulación con el último libro del Deberum Gallico, el octavo atribuido a Hircio, quien hubo de instrumentar a posterior el recurso de encabalgar semántica y sintácticamente ambos comentarios, haciendo de la conclusión del Deberum Gallico los prolegómena al Deberum Divino. En esta obra, César da cuenta a los ciudadanos y a la posteridad de las circunstancias que motivaron el drástico recurso a las armas en una guerra civil y el no menos drástico ejercicio del poder fundado en la victoria militar. Y esto, al igual que en la guerra de la Galia, presenta como legítima la noción de bellum iustum y la consecuente adquisición del ius belli. No ya, en este caso, en relación a los pueblos vecinos, como era en relación con la Galia, sino el ius belli en el seno de la vida institucional romana, es decir, frente a sus propios conciudadanos. Nuevamente en este escrito, la representación del otro se presenta como anillo conductor. Con prolijidad destaca César que las instituciones ya habían sido quebrantadas por sus enemigos y en tal circunstancia acude al pueblo romano, entendiendo por pueblo al ejército, para quejarse. En diferentes instancias argumentativas revierte la prueba, imputando al propio Senado el abuso de las armas contra las instituciones. Convoca a los soldados,
se queja de la conducta de Pompeyo y los exhorta a que defiendan contra sus enemigos el prestigio y la dignidad del general, aquel general bajo cuyo mando habían servido felizmente a la República durante 9 años, habían librado muchos combates victoriosos y habían pacificado la guerra. A estos soldados que lo acompañaron en la Galia es a los que acude a César en el momento de la guerra civil, y en sus éxitos se basa. Sin duda, el deber gálico es un capítulo preparatorio a la transformación de la República que César, en sus escritos, de ningún modo reconoce tener en mente. Como en la guerra de la Galia, expone en la guerra civil las acciones objetables, como el paso del Rubicón, enmascaradas dentro de una conducta de reacción, fundándose en la pretendida tradición jurídica romana. Y continuando con su tarea de construcción de sí mismo y del otro, el relato deriva en un profuso cuadro de conductas paradigmáticas. Sin odios ni deseos de venganza, presenta un enemigo débil, inseguro, inoperante, frente a un general de conducta magnánime, capacidad de conducción y fundamentalmente merecedor de la adhesión de los soldados, basada en la historia generosa de sus hazañas en la guerra. Todo esto lo configura como paradigma de romanidad, pero más allá de la romanidad tradicional, pues los escritos de César definen la identidad de una nueva romanidad, ya que aparece por primera vez con pretensión de validez jurídica el recurso al ejército entendido como pueblo, como fuente de legitimación de la autoridad y del orden republicano. Con esto, algo cambia definitivamente. En efecto, las guerras de la Galia en su acción y en su texto son un prolegómeno a la guerra civil y a la toma del poder. Y mediante las construcciones textuales paradigmáticas, juega con los conceptos bellum justum y jus belli de modo tal que termina mereciendo y poseyendo este jus belli, puede tomar el poder en Roma y erigirse en dictador. En la Galia César siempre reacciona. Él fundamenta y legitima sus ataques a Galo y sus hermanos diciendo que él fue atacado primero, que acude al pedido de ayuda de los aliados y amigos de Roma, que tiene que adelantarse a los hermanos que quieren cruzar el Rin y conquistar toda la Galia. César nunca agrede, siempre responde, reacciona ante las agresiones de otros. Responde a estas supuestas injurias que los bárbaros cometen contra el pueblo romano y defiende en todo momento en la Galia la dignidad del pueblo romano. Hace esto de un modo tan paradigmático que se constituye en legitimación de las respuestas también a las supuestas injurias del Senado romano. O sea, también en Roma César responde a las injurias. De la Galia a Roma, de las injurias contra el pueblo romano a las injurias contra él mismo, de la defensa de la dignitas de la República a la defensa de la propia dignitas, de general a dictador, el continuum bellum gallicum, bellum civile resulta evidente. Y en este contexto cobran sentido los modelos construidos en el deber gálico. El general como paradigma de las virtudes tradicionales y a su vez de una nueva romanidad que puede configurar un nuevo orden ante una república en crisis. Las disciplinadas legiones constituyen la base de este proceso, en el que el soldado de la república se convierte en el soldado de César. Hasta aquí lo brevita. Pasamos a las acuñaciones de monedas. Sin duda las monedas constituyen un grupo de testimonios muy rico y completo que se ha conservado de la antigüedad, y para el periodo que nos ocupa, la crisis de la República Romana y la consiguiente
representan, casi como un libro abierto, aquel escenario de la lucha por el poder en el seno de la oligarquía romana. En efecto, las acuñaciones de la República Romana clásica, que en un principio se orientan a modelos griegos, y así observamos que la moneda, aún en Roma, está dominado por la imagen de las representaciones de divinidades y personajes del ámbito del mito y la leyenda de la ciudad. Y podemos decir que sí aparece simbólicamente esta acuñada la República, pero siempre en bloque, es decir, destacada en su conjunto. Recién hacia la época de la República tardía, desde fines del siglo II a.C., se modificaron estos principios y se comienza a observar que los maestros monetales y magistrados responsables de la acuñación comienzan a usar las monedas como un instrumento para evocar y de este modo mantener en la memoria las hazañas de sus antepasados, con lo cual también salvaguardaban su propio prestigio. Los éxitos políticos militares y las construcciones de los antepasados, e incluso en algunos casos sus propias imágenes, fueron actualizadas de tal modo que las expresiones de las imágenes y leyendas monetales se volvían finalmente cada vez más actuales. Especialmente en la época de Sila, es imposible dejar de reconocer en las imágenes y leyendas acuñadas las referencias a las circunstancias políticas presentes. Siguiendo entonces esta tradición ya instaurada en la República tardía, Julio César, al igual que otros generales antes de él, procedió desde el 49 a.C. a organizar una acuñación propia con grandes divisiones. Posteriormente, diferentes maestros monetales en su nombre lo hicieron bajo sus órdenes. Las imágenes y leyendas de estas primeras series de oro y plata se alejan muy poco de las normas tradicionales. Muy frecuentemente se encuentra de un lado la cabeza ricamente adornada de Venus, la divinidad de la familia Julia, y a veces la imagen de Pietas. Al mismo ámbito de la acentuación de la relación especial con una divinidad, que después es precisada con la representación de Venus Victrix, combinada con la tradicional Pietas, pertenece también a aquel reverso en el que vemos a Eneas llevando sobre uno de sus hombros a su padre Anquises y sosteniendo en su mano derecha el palladium, la prenda clásica del dominio romano. Esta acuñación de César es de lo más significativa, pues es la primera vez que aparece en las monedas romanas este héroe, que después será el héroe central de la epopeya romana. El piadoso Eneas que cantará Virgilio tiene aquí un antecedente. La Pietas de Eneas, símbolo de la Pietas romana, evoca las Pietas caesares. De un modo llamativo, también aparecen frecuentemente en el reverso los atributos sacerdotales que hacen referencia a Julio César como Pontifex Maximus. Un segundo conjunto de imágenes monetales de César recuerda sus éxitos militares en la Galia. La cabeza de un bárbaro galo, en la que se ha querido ver a Vercingetorix, o una personificación femenina de la Galia, signos de victoria, de armas típicas celtas, un elefante con la trompa en alto que pisotea un carnix, la llamativa e inconfundible trompeta de guerra celta. La personificación femenina de la Galia es más que elocuente, con los cabellos sueltos e indómitos, refleja la imagen de la barbarie que César se ocupará de pacificar y romanizar. La utilización de una gran divinidad, Venus, unida con la demostración de las Pietas, reforzada por la elocuente apropiación del héroe troyano Eneas y los atributos sacerdotales, por un lado, y por otro, el enfático recuerdo de las victorias en la Galia, constituyen entonces los elementos principales de las acuñaciones monetarias. Si bien otras emisiones muestran imágenes diferentes divinidades, manos cruzadas como expresión de concordia, alusiones a las libertas, no se puede reconocer en estas
arma, dominada y pacificada por aquel general romano victorioso pero piadoso que respeta lo más caro de la tradición romana, sus antepasados. Eneas llevando su paz. Es lo que nos dice la imagen de Eneas y la forma de representar a Anquises sobre los hombros de Eneas, pero erguido. Esta representación es la primera de una larga serie que no responde al modelo griego ni helenístico y que implica toda una representación respetuosa de los antepasados, pues la pieta de los padres es el prolegómeno de las pietas hacia la patria. En este sentido, si tenemos en cuenta que los comentarios se publicaron en el 51 y las acuñaciones de moneda comienzan en el 49, podemos ver en estas acuñaciones la confirmación de elementos que ya fueron destacados como significativos en el discurso del develo gálico, y a su vez su perfecta inserción en el continuum que, desde la Guerra de las Galias, pasando por la Guerra Civil, llevan a la instauración y legitimación del poder del dictador. Un poder basado en las armas y en las pietas de aquel general romano que también en su discurso icónico se presenta como su baluarte. La obra pública de Julio César. El general y sus legiones, en los comentarios y en sus monedas, definen la identidad romana e ilustran el funcionamiento de estrategias que también podemos decodificar en el lenguaje de la obra pública, teniendo en cuenta que es un momento más de una práctica la modificación. Recordemos que César no escribe nunca un tratado jurídico ni político sobre posibilidades, ni sobre derechos de expansión, ni sobre forma de gobierno de una república en crisis. César hace, comunica, simboliza, toma el poder y de vuelta en Roma sigue encarnando esta mentalidad palpable en sus esfuerzos de representación de sí mismo. El activo general, tal como lo vemos en los comentarios, este activo general de la Galia continúa igualmente activo en Roma, pues como dictador, ésta sigue agrandando el reino y el imperio. Efectivamente, así como César aumentó a Auguere el dominio romano en la Galia, continúa en Roma con esta tarea de aumentar en la consolidación de su poder. En el año 45 a.C., según Dion Casio, gestiona una lex de urbe auguenta, una ley para agrandar la ciudad. Él planeaba desviar el Tíber cerca del puente Mulvio, conducir el Tíber al pie del Monte Mario y ganar así terreno en pendiente o en declive, para de este modo poder proteger el campo de Marte de las inundaciones, y a su vez este terreno podía ser aterrazado y aprovechado para el cultivo. El campus Vaticano se convierte en un nuevo campo de ejércitos. Cicerón se indigna y le escribe a Ático: recién llega y agranda la ciudad, la ha visto por primera vez en 2 años. Los dioses están ausentes en su actividad urbanística como estaban ausentes en sus guerras. Los escrúpulos religiosos no constituyen ningún obstáculo. Hace demoler el templo de las Pietas y allí se construyó un teatro. Para construir su foro, tuvo que introducir modificaciones esenciales en el foro romano tradicional. Hizo demoler la antigua rostra, podio público de los oradores, y la antigua curia, la casa del Senado. Convirtió en una obra en construcción a los alrededores del Comitium, el lugar de las asambleas populares. Quería construir un gran templo Marte. Además, proyectaba llenar un lago artificial para luchas de barcos. El gran destructor se presenta como el gran constructor, la contrapartida de aquel civis pacem parabellum. Si quiere una nueva ciudad, destruye la vieja. Al lado de las nuevas campañas militares, proyecta así César nuevas campañas civiles. Así amplía a Auguere de la periferia al centro. Sus planes urbanísticos muestran también a la estrategia. Sin duda, esta actividad
construcción romana. Muchas son las obras de construcción y restauración que emprendió, pero lo más representativo y elocuente es, sin duda, entre el 82 y el 78 a.C., su ampliación del Pomenio, el límite sagrado de la ciudad, lo que expresa claramente que él, restaurador del poder de la oligarquía senatorial en la República, se consideraba como el nuevo fundador de Roma, como tal, traza los nuevos límites sagrados de la ciudad. La ampliación del dominio romano a Italia, que hizo que el territorio de Ciudadanos abarcara ahora casi toda Italia al sur de los Alpes, ofrecía la legitimación ideológica para aquel acto sacro del trazado de nuevos límites. Esta nueva frontera es la expresión simbólica del crecimiento del dominio romano y de la ciudad y tiene un significado topográfico y político, pues parece que nunca delimitó el área real de los asentamientos. En esta línea se enrola la actividad urbanística de César, que en realidad, en comparación con la actividad urbanística de Sila o de Pompeyo, se puede decir que es muy pobre, porque además tuvo muy poco tiempo. Yo de lo que cito son por las fuentes más proyectos, no llegó a concretar. Por falta de tiempo, su obra quedó lejos de la magnificencia de la representación que observamos en Sila y en Pompeyo, por ejemplo. Pero es absolutamente simbólica de la nueva situación. El cambio, las modificaciones, me voy a referir a las modificaciones del foro, ¿no? Y en qué medida las modificaciones de espacios públicos implican modificaciones en las prácticas de los ciudadanos. Hay una modificación simbólica paradigmática para esta nueva situación. El cambio del lugar de la rostra significaba en la práctica concreta la desaparición del antiguo cominio, el lugar tradicional de la Asamblea Popular, e implicaba en la transformación por el nuevo foro una fuerte acentuación de asambleas informales, contiones, que ofrecen el terreno propio a la demagogia. La destrucción de un espacio público clave para prácticas políticas tradicionales implica no solo un cambio en los hábitos y las prácticas de los ciudadanos, sino también un debilitamiento de las instituciones a las que se priva del lugar físico de funcionamiento. Con esta modificación del cominio y la rostra, se tolerarán modificaciones sobre el código de conductas y convenciones expresas o consuetudinarias. Se prepara el terreno, el lugar concreto, para el recurso al ejército entendido como pueblo como fuente de legitimación de autoridad y del orden republicano. Se prepara el recurso para estas arenas, el espacio para la práctica demagógica que en la Roma republicana no hubiera tenido lugar. De este modo, la modificación de la rostra es la contrapartida de las instancias argumentativas del verbum civile. O sea, el mismo discurso con otro soporte, otro lenguaje. Sin duda, la obra pública de Julio César se inserta en un discurso de representación unitaria que encuentra su par en las monedas y ofrece códigos cuya lectura nos coloca frente a topos significativos expresados en el discurso iconográfico y sobre todo en el deber hogar. El desvío del Tíber, aunque no se haya realizado, resulta significativo, pues ya en la Galia César nos mostró que él era capaz de desviar ríos y de modificar la naturaleza. César puede transformar la naturaleza por medio de la técnica, también en Roma. El dictador continúa la tarea del general. El ciudadano continúa en Roma, continúa la tarea del legionario. La obra pública de César constituye sin duda un trabajo de representación que legitima su acción política. Su obra pública es también una continuación de sus guerras y sus discursos. De este modo, podemos comprender que los escritos, las acuñaciones de moneda y la obra pública pueden leerse como un discurso unitario que ilustra de modo expreso o simbólico, con diferentes lenguajes, una práctica política, militar
e institucional. Un discurso político de legitimación de la toma del poder por la fuerza de las armas en un marco de crisis institucional construido como una realidad que desde sí misma exige y está pidiendo una intervención. Esto es la construcción no solo de la legitimación, sino del consenso para mantener. Los comentarios de Julio César no son ni de formación histórica ni propaganda política, sino un discurso político en los que asistimos a una construcción simbólica y paradigmática de la realidad. Ellos se orientan a la manipulación de la opinión pública con vistas no solo a la legitimación del recurso a la fuerza, sino también y sobre todo a la creación del consenso necesario para mantenerse en el poder. La práctica discursiva es una instancia de imposición de sentidos y legitimación. En esta categoría se inscriben los comentarios, las elecciones de los motivos y leyendas para las emisiones monetarias y la obra pública. Sin duda, el análisis de la obra de Julio César resulta un capítulo instructivo para la comprensión del fenómeno histórico, político e institucional llamado cesarismo y se propone como una guía de comprensión para el estudio de este fenómeno en otros momentos históricos. Ahora nos resulta clara, mucho más clara que antes, la observación de Foucault cuando dice: Roma ha transportado a la modernidad no solo el ideal jurídico de la ciudadanía, sino también la técnica de los procedimientos disciplinarios, cuyo modelo fue la legión romana. Pues Roma, bajo su faz militar, era el esquema ideal de la disciplina. Y con legiones disciplinadas no solo se lucha, sino que también se gobierna. Pues estas legiones disciplinadas constituyen la base del ejército que es convocado como pueblo para erigirse como dictador. Las legiones constituyen la fuente de autoridad del dictador que, para dirigirse a ellas, ha modificado el foro y para dirigirse a ellas ha construido un nuevo podio y ha modificado la norma. Los comentarios, la moneda y la obra pública son entonces diferentes lenguajes de un discurso político unitario y paradigma. Muchas gracias.
Y entonces, digamos, no me referí para nada al valor económico de la moneda. Y diría entonces que esto es un trabajo, digamos, como una postura mucho más antropológica frente a la moneda, como mucho más, como un campo en el que también se define la identidad, se trabaja, digamos, con las cuestiones de la representación y que excede el valor económico. Porque con respecto a la cuestión de la inserción de la moneda en el campo económico, no tendríamos que notar estas diferencias. Y las diferencias tienen que ver no con la situación económica, sino con la situación política. Precisamente por eso es la situación política que va a marcar
Ils n'ont pas respecté ma dignitas, ils l'ont voulu, voilà le résultat. Deuxième point de l'intervention, la notion de pietas. La pietas n'est pas un thème césarien. Ce n'est pas un thème de l'idéologie césarienne. La pietas est un thème de l'idéologie pompéienne et sénatoriale. Les fils de Pompée se réclament de la pietas pour continuer la question. Troisième thème, l'œuvre urbanistique de César. Ce qui est nouveau dans l'œuvre urbanistique de César, dans la transformation de Rome, par rapport à Sylla ou à Pompée, c'est l'accaparement de la part de César de l'espace public. Pompée a construit son théâtre in solo privato. César va complètement changer le paysage de Rome, mais il va complètement accaparer l'espace public. Vous dites, il y a disparition du commission. Et le commission est l'endroit où se faisaient les élections populaires. Mais le commission a disparu bien avant César. César construit les Septa Iulia. Qu'est-ce que sont les Septa Iulia? C'est l'endroit où le peuple doit aller voter. Mais ce qui est important dans l'œuvre urbanistique de César, c'est que tous les endroits de Rome portent la marque de César. Le forum, c'est le forum Iulium. Le stadium, c'est le stadium Galesaris. Les Septa, c'est les Septa Iulia. Tout porte la marque de César. Et c'est cela la marque de la monarchie et la marque de l'autorité de César. J'espère que j'ai été clair. Tanto como traducir realmente. No, pero 3 puntos me pareció entender. Primero, la cuestión de la legitimidad de César. O sea, la legitimidad de César, la cuestión de la dignidad. Un elemento que justificaba la intervención de César. Lo segundo, que el término de la piedra no es tanto un término cesariano, sino más bien un término pompeyano y senatoriano. Respecto de la obra urbanística de César, esta gran extensión que tiene un primer intento de equiparar a lo que hicieron otros, luego que cambiaría el aspecto de Roma, intentando ocupar el espacio público, y que en este espacio todo lleva la marca de César y de su poder. Yo creo que el profesor acá, ¿no? Yo creo que el profesor ha dicho algo muy importante, y no solamente muy importante, sino que diría hasta que, bueno, ha completado. En el tema de la cuestión urbanística, le diría que ha sido tan preciso que ha completado lo que yo dije. El primer tema que dijo, bueno, que destacó el de la dignidad, fíjense que el motivo que yo había tomado para hablar de este continuo, ¿no? Porque así como en la guerra de las artes es la dignidad del pueblo romano, después su propia dignidad, y precisamente la instancia argumentativa para la legitimación y la adquisición del ius belli está precisamente en esta dignidad, que es un tema clave, que es republicano. Lo de la piedra tiene que ver con esto de que César se inserta en el mundo de valores tradicionales de la República. Entonces de ahí la piedra viene. Bueno, y lo de la obra pública, yo creo que el profesor ha estado mejor que mi exposición, porque ha explicado algo que yo ahí no lo expliqué y no lo dije. Que esto, digamos, el cambio está no solo en esto que yo destaqué, en el cambio de los espacios que van a producir cambio en las prácticas de los ciudadanos, sino la cosa de la intervención en el espacio público. Yo dije obra pública. Lo que yo no dije es que, si bien hubo grandes obras, y muy grandes, la de Sylla y la de Pompeyo, son siempre, como dice el profesor, in solo privato. Siempre en propiedad privada. Y ahora viene esta intervención en el terreno público, la modificación urbanística de la ciudad, donde cada edificio va a tener el sello Caesaris. Y entonces, digamos, esto aparece como nuevo elemento desconocido. Bueno, digamos, parte de un discurso de representación
que eso es un juego de palabras, un juego retórico. Ese si vis pacem para velum, el gran destructor, el gran constructor, es un juego retórico. Pero, o sea, eso mismo, y que supuestamente llegó como una posición con Cicerón que decía que nunca está relacionada a la política del otro, puede haber sido un fundamento para después de su prosperidad asesinato del Senado por el fútbol y la conspiración que tuvo en el Senado romano. Pero había tanto fundamento para matarlo que no sé si eso habría sido uno. Había tantos motivos para matarlo como sin duda para cada ser humano hay tantos motivos para que siga vivo también. ¿Cuánta gente tenía que lo apoyaba? Todos los legionarios, toda la gente a la que él le dio. Además pensemos todo lo que recibieron sus antiguos veteranos de la guerra, etcétera. O sea, digamos, había tantos para matarlos como para que, como gente también que quiere que se quede viva. Así que si eso motivó que lo maten, o si no motivó que lo dejen vivo, eso en eso nosotros no podemos. Es un ámbito que nos excede. El problema de la legitimación del poder de César es un problema muy importante que se puede ver de diferentes puntos de vista. Es muy importante. César buscaba legitimar su poder en un contexto político que le permitía de hacer recursos también a conceptos tradicionales. Es importante. Él ya gozaba del apoyo del ejército, que era un apoyo seguro. Lo que debía hacer era de atirar a su parte los elementos también algunos elementos de la oligarquía, los que no se habían decidido entre los que eran partidarios de Pompeo o que no se habían decidido a estar con una parte o otra. Por eso su legitimación, su búsqueda de legitimación se insertaba en un contexto donde los conceptos tradicionales también oligarquicos jugaban una parte muy importante. Los conceptos que ustedes han mostrado son conceptos que no son simplemente de César. Por ejemplo, la dignitas, como dice el profesor Sermondas, es un concepto tradicional. Otro concepto es la defensa del poder de los tribunos. Los dos principales motivos de que César avanzó para justificar su intervención eran su dignitas, que había sido violada, y la defensa de los tribunos, que había sido violada por el Senado. Y también como argumento de propaganda para atirar la parte que todavía no se había decidido, él aprovechó del concepto y de la ideología de la clemencia. Esto es muy importante. Pompeo decía: yo voy a punir de matar a todos si voy a vencer. Él decía: yo voy a perdonar a todos. Estos son conceptos muy generales. Él no necesitaba de buscar el apoyo del ejército. Por eso ya lo tenía. Entonces, su legitimación era dirigida a los elementos, repito, que eran de otra clase, y por eso los conceptos que debió usar eran conceptos tradicionales. Sí, nuevamente
que mostrar que están dentro de la sana tradición jurídica romana para mostrar que él sabe, hace política de acuerdo a la sana tradición jurídica romana. Pero eso es lo que tiene que legitimar, su propia acción frente al Senado, porque está escrito precisamente para sus pares, es dar cuenta a sus pares de lo que hace. Pero por lo demás, el tema de la legitimación de la guerra, no hay que, para el romano no hay que legitimar el ir a conquistar y matar. Entonces, la plataforma de imagen política de César son los eso. bueno, entonces en ese caso sí, digamos, la conquista tiene que, precisamente por eso su tema es toda la Galia. La Galia tiene que ser una provincia, que eso lo vemos después en lo que dice el Cicerón, ¿no? La Galia tiene que ser la conquista de César, y tiene que ser una provincia y tiene que ser una conquista cerrada. Por eso hay este trabajo tan fino de la construcción de la frontera que tiene que quedar muy claro por qué la conquista de él es de la Galia, por qué no sigue Germania, por qué no sigue otros lados. Es decir, la Galia tiene que ser conquistada y presentada como un todo. Y él tiene que terminar con esta misión, digamos, la pacificación de toda la Galia. Entonces uno dice, ¿por qué toda la Galia? ¿Por qué no siguió los persas? Porque él tiene que presentar su empresa como un todo. Y no es suficiente, digamos, no sé si es suficiente o no, que él tiene que, lo poco que tiene, mostrarlo. No es suficiente, porque nada es suficiente para volver a Roma con las armas. A las armas hay que dejarlas antes de entrar a Roma. Pompeyo puede conquistar todo Oriente, pero no puede. Nada es suficiente, nada legitima volverse con las armas a Roma. O sea, yo creo que, y de todos modos, frente a los grandes logros de los conquistadores de Oriente, la Galia era bien chica, y no es el lugar de las mayores riquezas. O sea, digamos, como conquistador sí, es como que no es tan grande como los conquistas de Oriente. No, suficiente no es, por eso uno tiene que preocuparse para que parezca grandiosa su acción. Porque si hubiera sido suficiente por sí mismo, no hubiese necesitado, no hubiese sido necesario ese continuo recurso, ¿no? ¿Sí? Con respecto al tema de la legitimidad del poder. ¿De la? Legitimidad del poder, el recurso político de Julio César. Esta es una conclusión mía, que él no tiene que legitimar el poder ante el pueblo, sino solamente ante el Senado, puesto que, por lo que dice Salustio, en la conjuración de Catilina, el Senado estaba muy corrompido, la oligarquía romana estaba en una franca decadencia, y el pueblo, como en todo contexto y ámbito social, es el que sufre todas las equivocaciones de sus mandatarios. El pueblo hace mucho rato que quería que hubiera un cambio. Si bien cuando terminó la monarquía, la palabra rex le impulsaba odio, era un mal sentimiento. Pero ¿qué pasa? Que a contar el siglo III antes de Cristo, recordemos que a Escipión el africano, sus mismos soldados le pasaron a llamar rex. Y ahora Julio César era el indicado, o sea, tenía que volver, no la monarquía, pero sí tenía que haber un cambio de estructura. No, pero por supuesto, ya hemos dicho, en este marco de crisis tenía que haber un cambio de estructura. Tenía que haber un nuevo ordenamiento, porque ya dijimos, este sistema resultaba obsoleto. Ahora, con respecto al Salustio, nuevamente, o sea, nosotros tenemos que leer, no leer las fuentes, no toda fuente antigua es porque dice la verdad. O como dice Finlay, todo lo que está escrito en latín y griego parece que tiene un ejemplo especial y entonces todo lo que dice es verdadero. No, hay que decodificar, hay que hacer una arqueología de ese texto y ver. Esos son, por supuesto, ¿no es cierto? Si los escritores son cesarianos van a legitimar eso y hay la misma escritos, digamos, de los romanos, vemos, ¿no es cierto? Pues sí, que esto estaba corrompido, que hacía falta un cambio, que no tuviera. Pero eso es, digamos, no deja de ser nuevamente, eso no es una fuente histórica, es otro discurso político que nos está colocando al lado. No, sí, de acuerdo, pero ¿qué sucede? Que matan a Julio César y todo el pueblo odió a algo asesino y recordemos lo que le pasó a
del ejército entendido como pueblo. Segundo, obviamente que son periodos en los que vemos diferentes, pero hay que analizarlo desde ya, entonces lo que vos decís de un modo mucho más complejo. El problema de la clientela, el problema de la masa, de la masa, digamos, de esta masa urbana, ¿no es cierto? Clientes que viven también de la dádiva de trigo, cómo se moviliza, entre comillas, popular, o sea, ya ahí tenemos una cuestión más compleja que no podemos decir, digamos, un poco, que no podemos reducirlo tan simplemente. Pero con respecto a la fuente que vos decís, yo creo que uno no tiene que creer que esas fuentes dicen la verdad, sino que hay que volver a hacer un trabajo de decodificarlas y leerlas de otro modo. ¿Te das cuenta? O sea, leer su besoño de otro modo. Porque no nos está informando sobre César. Él está hablando desde su lugar de algo que él quiere transmitir. Él no quiere decir la verdad. O él quiere decir la verdad que él lee desde ese lugar. Porque él está posicionado en ese lugar. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros llamamos fuente. Y eso no sería una fuente directa. No, está bien, pero Plutarco cuando escribe la historia de Julio César y de Alejandro Magno. Pero Plutarco lo mismo. O sea que vamos a mostrar lo mismo, entonces uno no puede tener esta fuente, acudir a ella para poder escribir a qué es lo que está ocurriendo. No, pero lo que yo te digo es que no significa que lo que dice sea la verdad que haya ocurrido de esa forma. Uno puede acudir a una fuente y esa fuente es riquísima, es un testimonio para ver en qué medida, ¿no es cierto?, esa fuente es el testimonio de un determinado personaje, agente social que transmite su visión, pero no como fuente histórica para hablar de los demás. A eso es a lo que me refiero, porque yo no puedo pensar que todo lo que dice Plutarco, que es la fuente para estudiar Alejandro Magno. Para eso, digamos, la historia estudia precisamente arqueología, numismática y epigrafía. Precisamente las fuentes se las hace dialogar, se entrecruza la información para poder ver qué de eso ocurrió, qué es construcción discursiva. Porque no todo lo que nosotros leemos significa que ha ocurrido. Entonces hay todo un trabajo del historiador de entrecruzamiento de fuentes, un poco para ver qué información puedo sacar yo como información histórica. Y entonces, no es que nada sirva, que yo a las fuentes tengo que ser crítica, a las fuentes tengo que interrogarle, tengo que hacer preguntas, y entonces tengo que pensar que esa fuente de esos escritores también están manifestando una posición y un punto de vista. Entonces esa posición y ese punto de vista puede haber habido opuestos y los opuestos se perdieron. Entonces yo no puedo creer que esa es la verdad. No, está bien, pero para terminar el tema, si Roma no le convenía la monarquía, o sea, tener una monarquía que se produce en el imperio, nos damos cuenta que a las pocas décadas ya se habla del siglo de oro. Entonces, a ese orden. Claro, lo que pasa es que yo no tengo estas visiones, grandes visiones de la historia y de los periodos y de... Estamos hablando de prácticas políticas concretas en un día a día. Yo no creo que los romanos, ese pueblo romano, están pensando en el siglo de oro que se avecina, en la crisis que han dejado detrás porque cayeron las costumbres y estaban en crisis también por la impiedad y por la soledad de la fiesta. Es como que no hay que darle esas dimensiones, digamos, así grandiosas de grandes procesos históricos, porque las personas humanas, seres de carne y hueso como nosotros, viven y actúan, y así quise analizar yo la práctica política. Y no tienen en mente esos grandes procesos, ni tienen esas tantas intenciones. Entonces nosotros no tenemos que buscar en la historia esas intenciones o esos de grandes procesos. Porque yo no creo que ninguno de esos activistas de esa época hayan tenido en mente el siglo de oro que se avecinaba. No, eso se lo puse como un ejemplo, pero a lo que voy es que esta era una lucha bilateral entre Julio César y el Senado, el cual apoyaba a Pompeyo, y Julio César quería legitimar su poder, pero ante ello, puesto que el pueblo, si bien es un actor pasivo,
quería mostrar es todas las dimensiones de la práctica política, cómo hay escritos, digamos, lo que aparece en los diarios, lo que aparece en la moneda, en la obra pública, y podemos leer un poco mensajes que se entran. Y lo intentaba, digamos, poner así, como te digo, un ejemplo de análisis. A mí no me interesa qué hizo o qué no hizo Julio César, es un ejemplo de análisis. Quisiera añadir algo sobre el valor práctico de la clemencia, aludiéndome también a lo que decía el profesor Monocoro. Yo creo que el recurso a este concepto como elemento de propaganda fue practicado y fue muy eficaz de la parte de César. Consideremos, por ejemplo, la marcha después de Rubicón. Cuando pasó a Rubicón, entró en el Piceno. La región del Piceno era una región donde Pompeyo tenía clientes. Cuando conquistó la primera fortaleza en el Piceno, él perdonó a los que se opusieron. Y dentro de algunos días él conquistó toda la región. Esto quiere decir que el concepto de clemencia es un concepto eficaz y que funcionaba. Porque tenemos que tener en cuenta la situación particular desde el punto de vista de la legitimación de la propaganda. Pompeyo quería invitar a Sulla, él lo decía, lo declaraba abiertamente, y Sulla quería decir crudelitas quería decir las procesiones. En cambio, César decía, utilizaba este concepto muy cautivante de clemencia. Y los que eran también partidarios de Pompeyo, no digo simplemente los que eran de la oligarquía, pero los mismos partidarios de Pompeyo prefirieron adherir